de pelota, hablar de fundamentalmente la Liga Venezolana de Béisbol, ¿no? Y la Liga Venezolana de Béisbol en el formato que la conocemos. Quiero decir, de los 70 hasta la última temporada que se jugó, ¿no? Conversando con Carlitos, bueno, como les escribimos, la dinámica es totalmente participativa. Vamos a empezar por el chat, manden cualquier tipo de preguntas para darle orden, porque de nuevo, el Zoom cuando lo abrimos y empezamos a hacer preguntas todos terminamos, puede llegar a ser bien conflictivo. Entonces, bueno, vamos a tratar de manejarlo a través del chat. Y desde el primer momento que conversemos a hablar, todas las preguntas son bienvenidas. ¿Correcto, Carlito? Así mismo es. Bueno, ya aquí con nosotros el señor Carlos Feo. Creo que uno de esos personajes que no necesita presentación, un hombre enamorado que vive y respira béisbol con una trayectoria amplísima y reconocida. Lástima con el circuito de trabajo, pero igual se le aprecia como profesional, ¿no? sabemos cuál es su corazón. Pero bueno, como les comentaba, la idea es conversar sobre el béisbol en el formato que los conocemos, pues de los 70 en adelante. Y pues nada, Carlito, el formato que lo conocemos, entendiendo los equipos que hoy pues son los que, digamos, participan cotidianamente en la liga. Y bueno, en el transcurso de esa conversa década a década, pues ahí entrarán los equipos de expansión y cómo ha venido evolucionando, cómo evolucionó el béisbol venezolano y pues dónde está ahorita, ¿no? La primera pregunta para arrancar, Carlitos, o sea, ¿cómo, digamos, desde 1970, 80, cómo la liga ha venido evolucionando, ¿no? Entendiendo, digamos, ahí hay que ver varias cosas. Una, digamos, el país ha venido cambiando, no es el mismo país del 70 al país del 2000. Y luego cómo la conformación, y luego lo otro muy, muy importante es el rol de MLB dentro de todo esto, ¿no? Cómo en algún momento teníamos muy pocos peloteros en Grandes Ligas, cómo de repente son muchos los peloteros en Grandes Ligas, cómo el desarrollo de la pelota venezolana es tal que de tener muchos importados pasamos a pocos importados, ¿no? Cuéntame. Las cámaras son suyas, señor Carlos Feo. Bueno, muchas gracias, Juan Vicente, y muchas gracias a todos los que están por acá. De verdad honrado en estar con ustedes. Bueno, por ahí vi a mi hermana, a mi hermano Oscar Prieto Rojas, vi por ahí a Bernardo Mallorca. Bueno, grandes amigos todos, así que nos hemos encontrado en la vida en alguna parte, la mayoría jugando pelota, ¿no? Tuvimos una trayectoria más o menos similar. Mira, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, casualmente, bueno, son 50 años, ¿no? Del 70 hasta nuestros días, ha tenido una evolución importante. Y eso ha tenido que ver, ha influido directamente, desde mi perspectiva, en lo que es el desarrollo del béisbol venezolano y de la cantidad de peloteros que se han producido en Venezuela y que en este momento brillan en el béisbol de las grandes ligas. Si nos vamos a la década de los 70, estamos hablando de una liga que permitía hasta 11 peloteros importados. Y si eras vivo y te movías bien en la liga, como el señor Pedro Padrón Panza, Dios lo tenga en la gloria, a lo mejor no jugabas con 11, sino jugabas con 13 o con 14 importados. Entonces observamos que era una liga donde los equipos que podían contar con los mejores importados generalmente eran los que se llevaban los títulos. Esa década de los 70 tuvo a dos grandes protagonistas que después se tomaron unas largas vacaciones, que fueron los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua, que en los 70 brillaron y después pasó largo tiempo antes de que volvieran a estar en la palestra junto a los Leones del Caracas y el equipo de los Tiburones de La Guaira. Cuando uno busca... Carlito, en esos equipos, esa es la época de la maquinaria de los Tigres, ¿no? De
David Concepción, Rod Carew, Inoscabel, ¿correcto? Así, sí, correcto. Magallanes con Hasta la historia de David Parker, Willie sí, Horton, Mitchell sí, Page. el llamado poder negro, ¿no? Del Magallanes. Entonces, cuando estaba buscando los peloteros criollos más destacados de esa década, por supuesto que esa década, y destacaron desde que comenzaron a jugar pelota hasta que se retiraron, la dupla César Tovar y Víctor Davalillo era lo mejor que tenía, sin dudas, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Esa dupla admirada no solo por los fanáticos del Caracas y después de los Tigres de Aragua, sino por todos los amantes del béisbol. Pero si vamos un poco más allá, nos encontramos con peloteros como Roberto Muñoz, un super pitcher que se hizo justicia al llevarlo al Salón de la Fama hace 3 temporadas. Comenzó la evolución de peloteros como Ángel Bravo, David Concepción, apareció Antonio Armas, apareció Osvaldo Olivares, pero el protagonismo principal se lo llevaban los jugadores importados en aquella época. Mira, cuando tú mencionas a Cito Gaston, por comenzar por allí, Jim Hall, Diego Seguí, posiblemente el mejor importado en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A veces no caemos en perspectiva. Tú sabes lo que es que nosotros tuvimos en esta liga. Un Pete Rose. Ahí tienes un claro, Pete Rose. Claro, eso es lo que te iba a decir. Pero en perspectiva, Rod Carew, que ganó 8 títulos de bateo, estuvo jugando acá en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, por mencionar a otro. Y mire, y puedo seguir. Bill Russell jugó con el Caracas, estuvo 17, 18 años siendo el shortstop de los Dodgers. Luis Tian, otro Salón de la Fama. Sí. Así como dice José Cedeño. Bob Darwin, Al Bombry, Jim Rooker, Dave Parker, Pete Kogel, Tom Griff, Mitchell Page, Tom Dixon. Imagínate, tipos como Jim Rice y André Dawson, quienes están en el Salón de la Fama. Entonces, ese era el béisbol de los 70. Teníamos una cantidad enorme de peloteros importados. No, impresionante, ¿verdad? Y si eso lo relacionamos, eso al final se los voy a tratar de presentar en números, porque eso también es una muestra de la liga con respecto a cómo hemos evolucionado en cuanto a cantidad y calidad de peloteros en el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de una década donde que un pelotero venezolano jugara en las grandes ligas era una real novedad. Venezuela solamente logró colocar 10. Imagínense ustedes, eso lo hacemos ahora en el sprint training, en un mes y medio. Sí, nosotros colocamos 10 peloteros en las grandes ligas. Y en la década completa de los 70, Venezuela solamente contó con el estreno de 10 peloteros en el mejor béisbol del mundo. Vemos entonces cómo la liga era dominada por los jugadores importados, porque se permitía, insisto, que los equipos tuviesen 11 peloteros importados y otros también un poquito más. El cuento con el señor Padrón Panza, a quien le debo muchísimo en mi carrera, es que, por ejemplo, en aquella época los Tiburones tenían a Robert Marcano, también Salón de la Fama del béisbol venezolano, y desde que Robert Marcano empezó a jugar en Japón, fue muy poco lo que lo vimos acá en Venezuela. Entonces Padrón siempre se hacía el loco y solicitaba que inscribiera a un pelotero importado por Robert Marcano, aunque él sabía que Marcano no iba a venir a jugar a Venezuela, y así una que otra maña, por utilizar un término, pero era un béisbol, sí, un treta, exacto. Era un béisbol donde, donde sobresalían de manera muy importante los peloteros importados. ¿Tú sabes lo que es nada más 10 peloteros en grandes ligas en una década completa? Eso al que sigue el béisbol de 15, 20 años para acá le parecerá un chiste, ¿no? No hemos tenido esa cantidad de grandes ligas en los últimos años. Sí, posteriormente llegó la década de los 80, o la década de los Leones del Caracas, pudiéramos llamarla, porque el Caracas hizo caída y mesa limpia en esa década de los 80. Por ejemplo, comenzó la década con un tricampeonato. Fue el primer equipo que lo logró. En ese momento, el equipo Cardenales del Lara era la sopa de los Leones del Caracas.
Le metieron 3 finales de manera consecutiva y después de eso Lara volvió a caer y le costó unos cuantos años ser el equipo que ha sido en los últimos 20 años. De los campeonatos que se jugaron en los 80, de los 10 campeonatos, los Leones ganaron 5. Y ya, por supuesto, era la época de Antonio Armas, de Baudilio Díaz. Hubo un cambio allí que a mí, por ejemplo, yo puse el grito en el cielo cuando cambiaron a Marcano Trillo, pero resulta que los Leones se trajeron a Jesús Alfaro, que terminó siendo uno de los peloteros más importantes de esa generación. Tal vez el de menos nombre, pero sí el que estaba todos los días y sí un bateador importante. La década de los 80, aunque fue de los Leones del Caracas, porque los Leones del Caracas ganaron 3 campeonatos seguidos y ya al final de la década lograron ganar 2 de manera consecutiva, también se recuerda por lo que representó la guerrilla de los Tiburones de la Guaira. Ajá. Posiblemente el mejor momento en la historia de los Tiburones y un equipo sencillamente inolvidable. Tan inolvidable que la Guaira tiene el desagradable récord en este momento de ser el equipo del Caribe, de todo el área del Caribe, que con más tiempo sin ganar. Pero cómo no recordar con alegría, aunque uno no los ligara, a Pancho Monasterio, a Polidor, a Guillén, a Norman Carrasco, a un fenómeno. Ese está entre los posiblemente 5 mejores peloteros que yo ya he visto en esta liga. Raúl Pérez Tovar, un fenómeno del juego. Y con unos importados, los Tiburones tenían un pitcher llamado Odell Jones, que también debe estar en el top 10 de los mejores lanzadores que han venido a esta liga. Tenían un panameño que cuando lanzar 100 millas, no como ahora, que muchos lanzan 100 millas. Juan Berenguer llegó a Venezuela y lanzaba 100 millas y era toda una hazaña. Padrón descubrió a un nicaragüense llamado Albert Williams que se cansó de ganar acá juegos en Venezuela. Y bueno, y le puso algunos nombres. Imagínate tú, Darles Strawberry, Bruce Bochy, por mencionar 2 nada más. Y ese equipo de La Guaira, con todo y que, insisto, fue una década interesante, porque la década la dominaron los Leones con el primer tricampeonato. Luego ganaron 2 más. Estuvo la época de la guerrilla inolvidable de los Tiburones de La Guaira y los fanáticos de las Águilas del Zulia, que siempre protestan porque dicen que ellos no ganaron ni tanto como los Leones, ni tanto como La Guaira, pero que ellos se fueron de 2-2 en series del Caribe. Entonces termina siendo una década realmente importante esta de los 80. Imagínate tú, Felipe Rojas Salou era manager en Venezuela, Osvaldo Virgil era manager en Venezuela, Rubén Amaro, Pete McCanning, estamos hablando de grandes en la historia del béisbol venezolano, de Latinoamérica y de las grandes ligas. Y en esa época comenzaron a aparecer, aparte de los jugadores de la guerrilla, las Águilas también tenían su mini guerrilla, tenían a José Leiva, a Johnny Paredes, comenzó Julio Machado a ser un pitcher muy dominante en esta liga. Tenían a uno de los bateadores más impactantes que yo recuerde también de la época, el Cañón, Carlos Quintana. Era un out impresionantemente difícil acá en nuestro béisbol. Ya por allí se aproximaba Wilson Álvarez, también en los 80, estaba cerca ya de hacer su debut, además Leonel Carrión, y los otros equipos. Lara comenzaba a armarse con Luis Leal, quien yo creo es uno de los peloteros importantes de Venezuela, y más adelante te voy a decir por qué. Yo creo que Luis Leal tiene una importancia vital. Empezó a aparecer Luis Ojo con su montón de títulos de bateo y la cantidad de importados que en los 80 todavía venían a Venezuela. Mira, en Venezuela lanzó un señor que se llama Greg Maddux. Y no solamente, no solamente vino con las Águilas, y no solamente vino digamos, a ponerse en forma o a desarrollar algún juego, sino que tiró casi 90 innings, que en el Caribe es muy respetable, y dejó efectividad de 1.65. Entiéndanla, pónganlo en perspectiva. Nosotros vimos en Venezuela a Greg Maddux y vimos a Greg Maddux al tope de su condición, por supuesto, en el momento en que él se estaba desarrollando
para terminar de ser lo que él fue en las grandes ligas. En esa época estuvo por acá Terry Francona también, quien ganó un título de bateo. Estuvo de Joe Girardi. La demostración de Cecil Fielder en Venezuela es algo impresionante. Estamos hablando de que amenazó en aquel momento el récord de jonrones de Baudilio Díaz. Tuvimos en Venezuela a Barry Bonds, imagínense. Tuvimos en Venezuela a Barry Bonds. Entonces, todavía era una década donde los importados todavía seguían siendo los principales protagonistas, pero ya poco a poco, sobre todo por el aporte de la guerrilla de los Tiburones de La Guaira, ya poco a poco la parte criolla se estaba comenzando a mezclar. Esta década que fue de vacaciones por ejemplo, para Magallanes y Aragua, ¿no? Que realmente tuvieron una década muy mala en cuanto a su rendimiento. Y llegamos entonces a los 90, donde yo creo que todo comienza a cambiar. Los 90, Magallanes y Lara lograron ganar 3 títulos. Llegó por fin el equipo de Lara, le pudo ganar una final a los Leones del Caracas en la temporada 90-91, después de que los Leones le ganaron 4 consecutivos, porque el 89-90 también lograron ganársela. Y apareció el Magallanes de los 90, que tuvo un significado muy importante para esa década y también para lo que es nuestro béisbol. Porque el Magallanes de los 90 se formó de la mano de un señor llamado Andrés Reiner. Andrés Reiner, scout del equipo de los Astros de Houston en aquella época. Posteriormente, hasta el momento que falleció, trabajó también un poquito con los Rojos de Cincinnati. Dejó la estructura actual del equipo de los Rays de Tampa Bay, y la mayoría de los peloteros firmados por el señor Andrés Reiner fueron a parar a Magallanes. Y los que no, imagínate, el Caracas tuvo nada más y nada menos que a Bob Abreu y a Roberto Petaguine, que también fueron 2 peloteros estrellas firmados por el señor Andrés Reiner. Y todo este tipo de... O la 8 también, Juan Carlos, ¿verdad? La 8 también, Juan Carlos Gutiérrez también fue firmado por el señor Andrés Reiner. Y aparte de los peloteros firmados por el señor Reiner, Richard Hidalgo, Melvin Mora, Johan Santana, Freddy García, Tapón Hernández, por mencionar algunos nada más, comenzaron a aparecer en la liga con la llegada de Caribes de Oriente. En aquel momento apareció Magli Ordóñez, y con Pastora comenzó a demostrar lo que de él se esperaba desde que estaba con los Tiburones de La Guaira, Alex Cabrera. En Cardenales apareció nada más y nada menos que Robert Pérez. Miguel Cairo, una década que dominó a plenitud. Wilson Álvarez desde la Lomita con el equipo de las Águilas del Zulia. Hacia el final de la década apareció también Johan Santana. Andrés Galarraga también fue protagonista con el equipo de los Leones del Caracas, y ya el protagonismo de los jugadores importados comenzó a bajar. Por ejemplo, el Magallanes de la 93-94, que le gana la primera final al Caracas, tenía una serie de jugadores importados realmente rankeados. El caso de John Hudek, el caso de Donnie Wall, Eric Anthony, también pasó por Venezuela, Shane Reynolds, Darryl Kyle. Posteriormente, luego de ese título donde los importados fueron muy importantes, Magallanes le ganó una final a Cardenales de Lara en la temporada 95-96, jugando prácticamente con puros criollos. Y la segunda final que le gana Caracas a Magallanes, en la 96-97, también fue prácticamente con puros criollos. Entonces allí estuvo la influencia del señor Reiner, que fue la primera escuela que llegó a Venezuela. Llegaron otras escuelas más, comenzaron a producir mucho material criollo, y todo ese material criollo desde los 90 empezó a pasar por arriba de los jugadores importados, y comenzaron a ser los criollos los protagonistas de la liga. Mira, Luis Sojo, Roger Cedeño, Bob Abreu, Luis Raven, Roberto Zambrano, Álvaro Espinosa, por mencionar solamente algunos. Y si buscamos algunos importados en comparación a los nombrados anteriormente en los 90, sí los hay.
porque que nosotros podamos darnos el lujo también de decir que Roy Halladay lanzó en Venezuela. Y no solo lanzó en Venezuela, sino que llegó hasta la Serie del Caribe, algo que en este momento es como un horror, ¿no? Jugar la Serie del Caribe. Bueno, Roy Halladay lanzó en Puerto La Cruz en la Serie del Caribe con Cardenales, tipos como Derek Bell, Mark Whiten, Jimmy Rollins, todos tuvieron una participación muy importante en Venezuela, pero ya los criollos parecieran estar entonces tomando la batuta. En los 2000, la distribución de los títulos, fueron más equipos los que ganaron, solo que ahí los Tigres de Aragua... Te voy como por aquello del interactivo, porque es que los 90 tiene muchísimo que hablar. Los 90, digamos, desde el punto de vista económico, el país sufre un quiebre brutal en el año 94, en toda la estructura bancaria, un quiebre bancario terrible. Y la liga sufre en ese momento. Yo me recuerdo en alguna ocasión, por ahí Omar hizo un comentario que la liga había bajado muchísimo de nivel, Omar Vizquel, y sin embargo fue una vitrina extraordinaria justamente para ese equipo que tú hablabas de Magallanes, ¿no? Donde, ojo, aparte de los Mets, aparte de Houston, había mucho también de los Mets, mucho material ahí de los Mets, con Edgardo Alfonso, con Juan Francisco Castillo, había un excelente trabajo por ahí también, ¿no? Sí, Entonces, la liga en los 90 tiene ese quiebre y cae para después volver a subir, ¿no? Sí, y también, como me lo apuntó por acá Oscar Prieto, los convenios de los equipos con organizaciones fueron siempre fundamentales. El pacto Lara Azulejos de Toronto siempre fue un pacto realmente importante y que trajo a Venezuela una cantidad impresionante de peloteros que después triunfaron en las grandes ligas. Y el pacto entre Magallanes y Houston también rindió sus frutos. Llegamos luego del 2000 y por supuesto, bueno, se le acabaron las vacaciones a los Tigres de Aragua y comenzaron a acabar con la liga de una manera bárbara. El Caracas ganó un título en la 2005-2006, se metió allí en medio de una cadena tremenda por parte de los Tigres de Aragua, y los Leones en ese momento, por cierto, en aquella faena inolvidable, Maracay y Valencia, logran ganar su segunda serie del Caribe. Cardenales logra un título ante Magallanes comenzando la década. Zulia también le ganó un título a Magallanes también comenzando la década, pero esta década tiene que ser recordada por el impresionante dominio ejercido por el equipo de los Tigres de Aragua de la mano de Buddy Bailey. Por el paro nacional, se jugaron en la década, se jugaron 9 campeonatos y de los 9, 5 fueron para los Tigres de Aragua de la mano de Buddy Bailey. Apareció en la liga el caballo de los caballos, Miguel Cabrera, dando batazos a diestra y siniestra desde que comenzó a jugar acá en Venezuela. Y era un grupo bastante compacto que por la manera de dirigir de Buddy Bailey, tal vez no había alguien así que tú pudieras decir que era la estrella del equipo, pero tenía un montón de peloteros que crecieron y se desarrollaron juntos como Luis Rodríguez, como Ronnie Cedeño, como Alexander Romero, y ese par de caballos de batalla que tuvo siempre Buddy Bailey para cerrar los juegos en Víctor Moreno, Francisco Butó y la experiencia de uno de los mejores bateadores de esta liga. Los números están allí para comprobarlo en el caso de Roberto Zambrano. Entonces fue una década donde los Tigres de Aragua triunfaron de manera importante. Y ya en esta década... Dime, Oscar. Mira, de hecho, quiero a todos, antes de que Oscar, le pedí a Oscar que, oye, si Oscar es exalumno, con una tradición de béisbol, majestuosa. Le digo, Oscar, porfa, siéntete en la libertad, esta es tu sala, de compartir con Carlos lo que tú consideres. Así que, Oscar, bienvenido. Y quiero darle la bienvenida también a José Manuel Fernández, con quien compartí muchísimas horas en Leones del Caracas, colega de ambos, periodista, y hoy trabajando con la gente de Bravo. Bueno, Oscar. Sí, de hecho en esa serie de 2005-2006, Carlos, que yo recuerdo, porque bueno, fue mi primera serie en televisión en Meridiano, y ya tenía mucho tiempo en Caracas,
recuerdo que esa serie, los jugadores de los Tigres estaban muy confiados y decían, porque justamente era la serie para el tricampeonato de los Tigres, que hasta ese momento solamente lo había logrado Caracas. Y Así es. En una reciente entrevista que le hicimos a Marco Escútaro, él nos decía que desde esa semifinal de ese 2005-2006, que Caracas en el round robin no podía perder un juego y llegó un momento donde agarró una racha seguida. De ahí en adelante ese equipo no perdió, y en algún momento Carlos Subero le atribuyó eso a la justicia divina, que él sentía que ese equipo estaba tocado, y incluso Marco dice que tú entrabas a ese clubhouse, y te lo puedo decir por conocimiento de causa, y tú sentías que ibas a ganar todos los días, y de verdad que era un equipo muy bien armado, que le costó, porque el año anterior había perdido con Aragua, con refuerzos como Alex Cabrera, estaba Bo Abreu en esa final. Yo recuerdo esa final, la anterior, cómo la perdieron, y uno decía, oye, no, que recuerden que perdieron esos dos juegos en Maracay, después de irse de Caracas, consiguiendo hasta la serie arriba, 3-2. Bueno, esa serie, y eso es parte de las particularidades que da la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque por supuesto estamos nombrando posiblemente a los jugadores más destacados de cada una de las décadas. Los Tigres de Aragua tienen un pitcher zurdo llamado Jackson Paz, que fue poco o nada, o muy poco lo que pudo hacer durante su participación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero en esa final, yo creo que se cansó de hacer auta nada más y nada menos que uno de los más grandes peloteros en la historia de nuestro país, como Bob Abreu. Y Jackson Paz no tuvo una carrera grande, no destacó, pero tuvo ese momento que fue en esa final a la cual hace mención Oscar. El Caracas ya se comenzaba a asomar otro grande, Dios lo tenga en la gloria, como el Hacha Castillo, Jesús Guzmán, ya también aparecía en la liga Gerardo Parra, en fin. En esa década dominada por el equipo de los Tigres de Aragua y con el título de los Leones del Caracas del Caribe en la 2005-2006, incluso estuve un rato tratando de buscar grandes importados de esa década, y fue muy poco lo que conseguí. Tal vez para destacar Tom Evans, que al final de lo que fue la carrera de Tom Evans, porque él jugó muchos años en Venezuela, tiene la mayoría de las marcas para foráneos en nuestra pelota, pero ya en los 2000 ya se hacía muy complicado poder buscar grandes importados como los que estuvimos escuchando y nombrando anteriormente. Y del 2010 al día de hoy, los títulos han estado repartidos porque apareció en escena, comenzó a ganar campeonatos el equipo Caribes de Anzoátegui, un equipo hecho, digamos, para el béisbol que se juega hoy en día. El equipo de Caribes tenía o ha tenido en los últimos 8, 9, 10 años aproximadamente una cualidad que es completamente extraña en el área del Caribe. En el área del Caribe es imposible construir un teamwork, porque de repente tú tienes tu equipo el primer día y entonces tienes un pelotero, tienes un shortstop que lo que puede consumir son 100 turnos nada más en la temporada. Y tienes un importado que te lo dejaron venir a Venezuela nada más por 40 días. Y empieza todo esto de las restricciones, que esto también ha golpeado al béisbol del Caribe, porque ya no se trata solamente de los peloteros establecidos en grandes ligas, sino también tiene que ver con los jóvenes que apenas están llegando. Pero uno ve a Caribe y pareciera que Gorky Hernández tiene toda la vida allí, que Amarista tiene toda la vida allí, que Newman Romero tiene toda la vida allí. Se dieron el lujo de contar en un par de campeonatos con el Hacha, con José Castillo, y uno empieza a ver el roster de Caribe y te encuentras con que ese equipo logró establecer un teamwork que lo ha llevado a ser muy exitoso en los últimos años, y junto a Cardenales de Lara terminan siendo los equipos más importantes de la última década. Una última década que por supuesto cambió. Por ejemplo, ya en la última temporada completamente atípica, estamos hablando de equipos con tan solo 5 jugadores importados, pero es que cuando uno revisa
los mejores peloteros importados de esta década, te encuentras con que ninguno estuvo en Grandes Ligas y los que estuvieron lo hicieron muy poco. Por ejemplo, uno se encuentra con Josh Kroger, un pelotero inolvidable para el equipo de los Leones del Caracas. Lo mejor de la carrera de Kroger fue en Venezuela cuando estuvo con los Leones del Caracas. Te encuentras a 3 pitchers que tuvo el Zulia, que cómo hicieron out en esta liga. Se cansaron de hacer out. Josh Schmidt, Dwayne Pollock y Austin Beers, quien hasta hace 2 temporadas todavía era un importado asiduo del equipo de las Águilas del Zulia. Ninguno llegó en ningún momento a estar ni de cerca en el béisbol de las Grandes Ligas. Y así nos vamos con Tom Evans, Adonis García, Félix Pérez, Thiago da Silva, Rangel Ravelo, Mitch Lively, Hassan Pena, Danny Phipps, Darryl Thompson. Yo creo que el pelotero de más jerarquía que vino a Venezuela en esta década fue Joey Gallo, un jugador estelar en este momento de los Rangers de Texas, pero se lesionó en el 5º turno que tuvo en Venezuela y en verdad prácticamente no lo pudimos ver. Pero estamos pasando de unas décadas donde hablamos de grandes peloteros, prospectos del béisbol de las Grandes Ligas, a una década donde el 90% de los jugadores importados, de los pocos jugadores importados que lograron destacar en nuestro béisbol, son provenientes de ligas independientes, y allí prácticamente se ve lo que ha sido el cambio y todo lo que tiene que ver con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. De acuerdo. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Qué pasó con esos magallaneros que iban a hacer preguntas y tal? Me parece que no saben que Carlitos fue caraquista toda su vida hasta que lo reclutó el Magallanes. Eso es lo que no sabe la gente, y entonces por eso. Pero Carlitos, todo el mundo sabe que fue caraquista, de los caraquistas que grababan los juegos de pelota, imagínense. En un cassette, en un TDK. Pues, es verdad, eso es verdad. Tú sabes que eso como anécdota, un tío me aconsejó eso, me dijo, mira, yo todos los días grabo el 9º inning, porque el 9º inning es la parte más emocionante, y si no pasa nada, lo retrocedo, lo borro y al día siguiente lo vuelvo a grabar, ¿no? Y de verdad, y es una manera de que quedaran muchos recuerdos, ¿no? de aquella época. Y todo esto, quiero también hacer una mención a lo que es la evolución de los venezolanos en el béisbol de las Grandes Ligas, que es algo realmente interesante y que coincide un poquito con el momento en que esta liga, como lo acabamos de conversar, pasó de ser de peloteros importados dominantes a peloteros criollos dominantes. Desde que el Patón Carrasquel llegó a Grandes Ligas en 1939 y hasta 1969, estamos hablando de un periodo de exactamente 30 años. Estamos hablando de que solamente 17 venezolanos llegaron al béisbol de las Grandes Ligas. Entre el 70 y el 79, imagínense ustedes, solamente 10 peloteros venezolanos llegaron a las mayores. De hecho, en el 70, el primero que llegó en la década fue el Rey David Concepción, pero en todo el año 70, solamente David Concepción y Osvaldo Blanco se estrenaron en Venezuela en el béisbol de las Grandes Ligas. En los 70 llegaron, aparte de ellos dos, Enzo Hernández, Damaso Blanco, Gonzalo Márquez, Marcano Trillo, Antonio Armas, Pablo Torrealba y Baudilio Díaz. Un total de 10. Esto quiere decir que para 1980, Venezuela solamente tenía 27 peloteros en las Grandes Ligas. Ahí viene el break de lo que dice Juan. Al haber una crisis en cuanto a dinero, la gente, al igual que ahora, siente como una salida que su hijo se convierta en pelotero, cosa que no pasaba en los 80. Y por eso las academias y la cantidad de gente que hace que su hijo quiera que sea pelotero para sacarlo de la pobreza, hace este surgir de una cantidad importante de peloteros venezolanos. Sí, en nuestra época, y me identifico con la mayoría de los que estamos acá, teníamos que estudiar, y después de estudiar entonces íbamos al deporte, ¿no? A tratar de hacer lo mejor posible en el deporte. Hoy en día, y esa reflexión que hizo Oscar es muy correcta, en la mañana tú ves a los chamos uniformados.
uniformados de béisbol, no uniformados el béisbol, de colegio. Correcto, el béisbol, desde esa perspectiva. Ahorita te tengo una pregunta que está muy buena aquí. Ahí tengo un par de preguntas bien buenas. Una de Andrés y otra de Manuel Martínez. Pero mi comentario totalmente en línea con Oscar. Digamos que el béisbol evoluciona de jugadores que eran reclutados en nacionales, que eran reclutados en regionales, que jugaban interligas, que digamos, había una estructura fundamentada en las pequeñas ligas, en la Federación Venezolana de Béisbol y en los criollitos, donde el muchacho hasta los 16, 17 años jugaba en distintos niveles, ¿no? Jugaba mucha pelota de muy, muy buen nivel, en un nivel muy alto a nivel nacional. Eso desaparece hoy por hoy. Hoy los muchachos a los 12, 13 años los tienen, en mi opinión, desgraciadamente encerrados en unas especies de engordaderos de ganado, y pues eso tiene un impacto social. No obstante, de esos laboratorios salen jugadores increíbles, ¿no? Pero ahí hay un tema del cual conversar. Pero bueno, voy a las preguntas. Por ahí Andrés González, Andresito, y te la dejo. A ver que la perdí, la tengo por aquí. Ajá. ¿Por qué Luis Rabin nunca pudo triunfar en las grandes ligas? Disciplina, bullying. no se acostumbraba, no a Estados Unidos. Que lo conocí bien, Carlito. Bueno, tuve la oportunidad de conversar ese tema con Luis hace aproximadamente un par de semanas y le hice precisamente esa pregunta. El año de la huelga, lamentablemente Luis Rabin iba para las grandes ligas. No se detuvo la temporada. Luis se lesionó y posteriormente no llegaron las oportunidades. Esto lo voy a resumir como él mismo me lo dijo. Te lo voy a decir como si él mismo te lo estuviese respondiendo. Luis, que obviamente hoy es una persona muy distinta, incluso tuvo un importante percance de salud, ahora ve la vida desde otro punto de vista. Me dijo, hoy en día me doy cuenta de todas las cosas que hice que no debía haber hecho. Y yo creo que ahí se resume, Juan. Porque condiciones tuvo. Luis Rabin termina siendo un bateador tremendo en este béisbol. Todas, lo que él quiso. Cuando tú ves todas las estadísticas y entras en el detalle como para buscarle, un tipo que bateó 300, sacaba 40 pelotas, empujaba 90 carreras, de verdad que un slugger en su máxima expresión. O sea, de las pocas caídas que tenía era, digamos, un tema de selectividad en el home player, era probablemente muy free swinger, ¿no? Entonces tenía un porcentaje de ponche importante y un on-base percentage bajo, pero por Dios, eso no era, ¿sabes? La verdad es que tenía muchísimo talento, ¿no? Por aquí pregunta Manuel Martínez, ¿el round robin y final son refuerzos y sustituciones no afectan directamente el teamwork necesario para ganar campeonatos? ¿Qué piensa, Carlito? Lo que pasa es que los refuerzos son relativamente de poco tiempo para acá, ¿no? Confieso que no tengo el dato exacto, pero los refuerzos deben tener 14, 15 años a lo sumo, no creo que más. Y ya ahí entramos en la época de lo que tiene que ver con las prohibiciones y los peloteros que juegan la eliminatoria, que no llegan en enero, y entonces sencillamente, hoy en día tú lo que haces es sustituir lo que no te van a seguir jugando por los refuerzos que tengas disponibles. Es necesario hacerlo. Y bueno, y generalmente los peloteros terminan adaptándose muy bien. Hay muchas historias de peloteros que como refuerzo terminaron integrándose de una manera increíble los equipos que reforzaron. Ramón Hernández, por ejemplo. Por citar uno. Hay historias en pro y en contra. O sea, hay historias de jugadores que después de reforzar decidieron incluso ser cambiados a esos equipos porque se sintieron más cómodos en ese equipo. Pero yo recuerdo, y lo hablábamos con Oscar Prieto Párraga en un podcast anterior sobre el refuerzo, lo que fue la llegada de Alex Cabrera en esa serie final del 2004-2005. Alex en esa serie no cuajó perfectamente con lo que la química
que a pesar de que para los que creemos en la sabermetría no es tan fuerte, uno que entiende que hay que tener de las dos cosas, lo importante es que exista por lo menos un buen ambiente en el Clubhouse. Y Alex, en ese momento, habían unos roces personales con algunos peloteros del Caracas, y eso terminó siendo importante para perder esa serie final. Sí, correcto. Historias positivas y negativas hemos visto miles. Sí, así mismo es. Así mismo es, y mencioné, por ejemplo, a Ramón Hernández, porque Ramón Hernández y Andy Chávez, otro caso, reforzaron a muchos equipos, y en todos los equipos a los que fueron resultaron siendo y Carlos piezas Guillén importantes. Carlos Guillén en la serie final de esa que de 2005-2006. Correcto, que fue a jugar tercera con los Leones, y estando en uno de sus mejores momentos como pelotero, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí como dice Oscar. Sí, hay de todo. Es complicado, no es sencillo, ¿no? Por aquí pregunta el doctor Mario Mejías, si el caso, esto es una pregunta más para los 80, ¿no? Si el caso de Raúl Pérez Tobar, siendo lo fenómeno, lo extraordinario, yo creo que ver a Raúl en el outfield era casi una danza, ¿no? Verle el número a Raúl era prácticamente imposible. Era uno de esos outfielders que con el sonido del batazo ya sabía dónde iba a caer la pelota, ¿no? Pero preguntan, bueno, ¿por qué él sí llega, pero por qué no se consolida, ¿no? ¿Qué nos comentas? Raúl era un tipo, o es un tipo muy, muy temperamental. Él nos contó una vez que él llegó al campo de los Reales de Kansas City, y él tenía ganado en su criterio un lugar en los jardines del equipo de los Reales, y que de repente llegó un novato, imagínense ustedes, Bo Jackson, imagínense ustedes todo lo que mueve Bo Jackson, con aquello aparte de las condiciones que tenía para jugar béisbol, estrella del fútbol americano, y él dice que prácticamente lo apartaron, y que eso fue lo que hizo que él incluso se fuera del béisbol organizado. De hecho, Raúl Pérez Tobar pasó muchísimos años todavía en plenitud de condiciones, donde luego de jugar con los Tiburones de La Guaira se quedaba en Venezuela para jugar en la Liga de Verano con el equipo Cocodrilo, donde tuvo unas historias tremendas, incluyendo una triple corona de bateo. Pero ese cuento nos ha hablado con nosotros al respecto a Raúl Pérez Tobar, y dice que lo apartaron sencillamente porque llevó a Bo Jackson, pero Bo Jackson novato, Bo Jackson apenas llegando, que eso fue lo que a él le molestó, y entonces, bueno, ya sencillamente tomó sus cosas y se vino a Venezuela y terminó su carrera en Venezuela. Raúl Pérez Tobar posiblemente sea, hay otros, pero posiblemente sea el mejor pelotero venezolano que nunca llegó a las grandes ligas. Posiblemente sea Raúl Pérez Tobar. Es así. Fíjate que el mismo Mario pregunta, el doctor Mejía pregunta, el caso de Jesús Alfaro. Ojo, Jesús Alfaro y Norman Carrasco, que terminaron cuando los dos jugaban en el mismo equipo en AAA, ¿no? que nunca pisaron Grandes Ligas y bateaban 300 todos los años en Grandes Ligas, en AAA. Bueno, ellos jugaban en El Paso, creo, y siempre atribuían en aquella época que esa era una liga donde no era muy complicado para los bateadores poner ese tipo de números, y nunca se dio ese llamado a las grandes ligas. Hay unos cuantos casos también, está estos dos que acabamos de mencionar, hubo peloteros como Leonel Carrión y como Osvaldo Olivares, quienes tuvieron años brillantes también en ligas menores y nunca pudieron llegar al béisbol de las grandes ligas. Hay una serie de factores mucho más allá de las condiciones y de los números que hacen que puedas o no llegar a las grandes ligas. El mismo Alejandro Freire, nuestro amigo. Correcto. Claro. Tuvo tanto tiempo en ligas menores que ya al final, cuando él incluso no pensaba que lo iban a llamar, lo llamaron, y él le contaba una anécdota buenísima en un live que tuvo con Carlos sobre cómo cuando lo iban a llamar es que fallece su padre y tiene que viajar a Venezuela, y después de que perdió esa primera oportunidad de subir a Grandes Ligas.
Sí, Sí, incluso, Ale termina llegando a incluso, los 30 años. sí, incluso se deprimió tanto el fallecimiento de su padre, el momento de subir a Grandes Ligas, que solamente nos comentó Alejandro que por insistencia de su señora esposa fue que siguió en el béisbol y que pudo jugar 20, 25 partidos en Grandes Ligas con el equipo de los Orioles. Hay un Baltimore. Mira, por montón de aquí te historias así. preguntan, otra pregunta, Carlitos, pregunta Claudio Guzmán, ¿por qué Venezuela ha ganado tan pocos títulos de Serie del Caribe, considerando que ha participado en las dos etapas? Falta de intensidad, falta de concentración, falta de confianza. No lo sé, no lo sé, pero lo que sí puedo decirte es que hay gente que toma eso, la Serie del Caribe, como parámetro para decir el béisbol de Venezuela es peor que el de Puerto Rico, peor que el de México, etcétera, y eso no es parámetro. Con el pasar de los años, los peloteros, y yo creo que podemos incluso generalizar, tal vez con la excepción de México, han perdido el interés en la Serie del Caribe. Cada vez los campos de entrenamiento comienzan más hacia mediados del mes de febrero, luego de una temporada intensa en invierno, de haber venido de jugar en sus organizaciones, para muchos de los peloteros tener unos 10 días, unos 15 días junto a sus familiares o de descanso, vale mucho. Entonces a veces prefieren sencillamente dar el paso a un costado y no participar en Serie del Caribe. Eso año a año ha venido sobre todo perdiendo el interés de los peloteros en participar en la Serie del Caribe. Aquí hay otra pregunta de Luis Alejandro Bonadíez. ¿Qué me puedes decir acerca del clásico del béisbol venezolano? Y esta era absolutamente pertinente, ¿no? Caracas Magallanes siempre ha generado mucha vibra, es decir, la influencia del público asistente, llamada la atención de los directivos en el momento de firmar a los extranjeros y hacer la Liga Venezolana un importante medio para el desarrollo de estos prospectos. Bueno, aquí mezclan muchas cosas, pero bueno, por ahí otra persona que hace lo mismo. Pues Manuel Martínez pregunta, ¿de dónde surge esa rivalidad Caracas-Magallanes? Sí, bueno, lo que pasa es que Magallanes nació en Caracas y ese es el origen de la rivalidad. Sí, Magallanes nació en Caracas, De fue Katia. fundado en 1917 allá en Catia. De hecho, dice el historiador Javier González que Magallanes, a ver, que Catia es la única, el único barrio, el único sector que al menos él conoce, que es el equipo de pelota el que le pone el nombre, ¿no? Por aquello de los Magallanes de Catia. Generalmente es el sector el que le pone el nombre al equipo, pero Javier González dice que se llama Los Magallanes de Catia debido al nacimiento allí del equipo Magallanes. Y eso, por supuesto, se va arrastrando de generación en generación. Magallanes juega en Valencia desde 1969 apenas. Entonces, bueno, eso se transmite de generación en generación y me imagino que todo eso tiene que ver con la gran rivalidad que hay y en el hecho de que Magallanes tenga muchos seguidores también en la capital, aún siendo sede en Valencia. Sí, eso es correcto. Más allá de digamos, las vueltas que dio Magallanes cuando se fue a Oriente y pues levantando una fanaticada importante en el oriente del país que no tenía representación, ¿no? Eso le dio mucho arraigo a nivel nacional. Sí, eso también creó una fanaticada muy grande magallanera en el oriente venezolano. Eso que tú mencionas, Juanvi. Sí, definitivamente hablar hoy de qué equipo tiene más fanáticos, si es Caracas o el Magallanes, yo pensaría que es el Magallanes a nivel nacional, pero muy, muy cerca del seguido de Caracas. No sé qué dices tú, Osquita. Bueno, yo creo que es una pelea bastante pareja. O sea, creo que en cuanto a boletería, como lo hemos visto a lo largo de los años, creo que todos los equipos esperan que llegue Caracas para llenar, pero a veces, por lo menos los equipos cuando juegan Magallanes no pasa. Yo creo que está muy parejo. Yo sigo pensando que el Caracas es el equipo más popular del país, pero puedo tener un poco de poca objetividad Pero un detallito de sesgo. Está bien, está bien, está bien. Sí, lo que pasa es que con Magallanes es que tiene varios detalles, ¿no? El primero es
el que mencionamos, que nació en Caracas. El segundo que también jugó en Oriente. Y el otro es que es el único equipo de la liga que no tiene en su denominación ninguna ciudad o estado. Están los Leones del Caracas, los Tiburones de La Guaira, Zulia, Lara, y este equipo se llama Navegantes del Magallanes, ¿no? Entonces eso a lo mejor también tiene algo que ver con que tenga fanaticada más allá del estado Carabobo. Mira, Carlitos, por aquí me preguntan ¿qué impacto tuvo la expansión de los equipos primero hacia el Pastora, pues la misma incorporación de Caribe, luego ese movimiento de Pastora hacia Nueva Esparta, y que si sabes algo de la expansión para los Andes o el sur hacia a Puerto Ordaz? ¿Qué efecto puede tener eso en la liga o qué ha tenido? Bueno, peloteros hay, ¿no? Pero es muy complicado por lo que vivimos acá en Venezuela. Imagínate tú, me tocó ir a San Cristóbal con Magallanes para un juego con las Águilas del Zulia, y el traslado fue tan difícil que al día siguiente, yo creo que es la única vez en mi vida que he llegado tarde al parque de pelota. Magallanes jugaba un sábado en San Cristóbal, el domingo en Caracas, y para salir de San Cristóbal costó bastante, y recuerdo que yo llegué al parque como en el segundo inning. El equipo tuvo la suerte de salir apenas se terminó el juego. Nosotros no pudimos salir y se hizo muy complicado. Es una logística muy fuerte. Por ejemplo, para San Cristóbal, cuando se hicieron juegos en La Ceiba, ocurrió un fenómeno interesante. La primera vez que jugó Magallanes en La Ceiba, yo nunca he visto en Venezuela tanta gente en un estadio como la primera vez que Magallanes jugó en La Ceiba. Pero al día siguiente volvió a jugar y ya la gente no tenía la capacidad para ir de nuevo en la misma cantidad al parque. Entonces, a lo mejor ese tipo de detalle también los estudian. No es lo mismo que vayas a un juego a que tengas a un equipo que juegue 30 veces en 3 meses allá en el parque, ¿no? Bueno, Es complicado, es complicado. Lo tomamos en cuenta acá en Estados Unidos con los Marlins de Miami, por lo menos. Y es un equipo de grandes ligas. Y es un equipo con unos recursos importantísimos. Tú ves que aquí juega el Real Madrid y está full. Tú ves que aquí juega el Manchester United y está full. Y al estadio de los Marlins, y al estadio de los Marlins, si van 10.000 personas, o sea, es un super logro. El fanático o el aficionado no le es tan fácil ir 81 partidos al estadio. Es un tema de muchos costos. Y lo mismo pasaba en Venezuela, porque ese tema de la expansión tiene probablemente que 20 años, Carlitos, un poquito Sí. del 2000. Porque primero se habló de La Ceiba, se habló de San Cristóbal, y siempre... aproximadamente 20 años. Bueno, comienza con Cabimas, ¿no? Digamos que Cabimas y Pastora, tenemos Cabimas y allá ¿cómo se llama? Pastora comienza por ahí, pues, y sí, debe tener unos 20 años más o menos. Claro, o sea, sí se da una expansión que era importante porque era necesaria por la cantidad de peloteros en Acarigua Araure. Acarigua. Y en Puerto de la Cruz. Esa fue la última expansión del béisbol venezolano. Entonces, se da porque la cantidad de peloteros, pero siempre se habló de una segunda expansión hacia justamente hacia los Andes, hacia San Cristóbal y hacia abajo, hacia Puerto Ordaz, porque han habido muchos peloteros muy buenos de esa zona. Pero el tema logístico, como lo dice Carlos, si antes, hace 20 años, era complicado, no me quiero imaginar ahora que de verdad, de verdad yo me quito el sombrero, no solamente con los equipos de Venezuela, sino con los equipos de transmisión para el tema de los traslados para acá, para llevarle a cada uno de los televidentes o radioescuchas los juegos de pelota. O sea, lo que se está haciendo hoy en día, 2019, 2018, para poder transmitir es un acto casi que de fe, porque el trabajo que tiene Carlos, que yo tuve en algún momento, de viajar de madrugada, no con la misma seguridad que tienen los peloteros, sino con otra seguridad totalmente distinta, es un trabajo realmente difícil.
Y Sí, creo que hay que sí, quitarse, sí lo es. que hay que quitarse el sombrero con los medios que todavía apuestan a la liga y apuestan a seguir transmitiendo los juegos. Sí, Es así, es muy es re- complicado y yo que manejé el número de la franquicia, es muy costoso, sumamente costoso, porque no es solamente el traslado, que es complicado en términos de avión terrestre, más de una vez fletamos aviones y nos dejaron embarcados y teníamos que regresar en los autobuses. O sea, es un temita. Por aquí te preguntan, Carlito. Bueno, por ahí hace rato Héctor Ramírez preguntó, oye, ¿fue Jackson Melián una firma muy temprana o la más temprana? ¿Qué impacto puede haber tenido eso en el atleta, Carlos? Bueno, Jackson Melián, recuerden que cuando firmó era un superatleta, ¿no? No solamente destacado en el béisbol, sino que era un nadador, un nadador excepcional, ¿no? De ganar un montón de medallas en el campeonato, en campeonatos nacionales. Lo que pasa es que lo que le ocurrió a Jackson Melián, yo lo admiro. Yo admiro que él haya seguido adelante y que haya logrado lo que logró, bien sea en el béisbol venezolano, ahora como manager con su academia. Yo admiro que Jackson Melián haya seguido adelante en su vida. Lo que vivió Jackson Melián, nadie se recupera. Nadie se recupera. O sea, tú estás en un momento tremendo de tu vida, no has llegado a los 20 años, recibes un bono impresionante, además de un equipo como los Yankees, y ocurre lo que ocurrió. Yo lo admiro como ser humano. La manera de que él ha llevado su vida es realmente admirable. Y es imposible ponerse en su lugar. Es imposible. Y es una persona excepcional. O sea, de esos peloteros que da gusto conversar con él, porque es como dicen por ahí, una dama. Impresionante, impresionante, sí. Preguntan por aquí, ¿por qué es tan difícil que volvamos a ver jugadores franquicia como Robert Pérez en la LVP? Bueno, eso pasa por el tema de las restricciones. Y las restricciones, los peloteros se establecen en el béisbol de las grandes ligas y es muy difícil que vuelvan. Por ejemplo, Altuve comenzó jugando en Venezuela y dio un montón de batazos, pero 3 años y listo, por mencionar uno nada más. Afortunadamente, tuvimos un poco más de Miguel Cabrera. Miguel pudo venir un poco más a Venezuela, sobre todo a jugar la parte final de los torneos, pero eso ocurre y eso hace, volviendo un poquito a lo que decía antes de Caribe Anzuategui, eso hace muy complicado que haya pelotero franquicia, y por eso yo digo que parte del éxito que tiene Caribe o que ha tenido Caribe recientemente es que ha podido mantener un núcleo, algo que es prácticamente imposible en el área del Caribe. De acuerdo. Por aquí, hoy en día los peloteros, en cuanto a salario, los que ya llegan a grandes ligas, que están ganando $500,000, es imposible para un equipo en Venezuela pagar ni 10% de eso. Tú puedes competir con los sueldos de ligas menores, que son probablemente incluso los peores sueldos de los Estados Unidos, no solamente en cuanto al deporte, sino a la vida misma. Y por eso uno ve muchos peloteros de ligas menores yendo al Caribe. Hoy por hoy la situación de Venezuela es atípica, pero yo creo que si este año se abre un poco el espectro, la cantidad de peloteros que va a jugar en República Dominicana, si se dan las condiciones sanitarias, en Venezuela y en México, va a ser importante, porque no van a haber ligas menores y esos peloteros necesitan ganar dinero para poder continuar su carrera. De hecho, ustedes dos han estado en el dugout y han estado cerca de los managers y los técnicos, y ustedes son testigos de que las planificaciones no son netamente deportivas, ¿no? De repente tú dices, mira, yo necesito a Oscar Prieto para el juego de mañana. No, papá, Oscar Prieto tiene que pichar hoy, porque pichó hace 3 días, ya pasaron 40 horas y tiene que tirar hoy 20 lanzamientos y descansar. Y yo me imagino que bueno, obviamente ustedes dos estuvieron cerca de esas planificaciones que van mucho más allá de lo deportivo, ¿no? Lo que tiene que ver con la planificación de una temporada, con la planificación de una rotación y todo lo que tiene que ver con un equipo profesional de béisbol, y todo ese tipo de cosas, lógicamente influye. Sí, sin duda. Pasa, digamos, para darle una categorización a lo que acabas de decir, entra dentro de lo deportivo, pero en una liga que tiene muchísimos filtros.
Entonces terminas gerenciando no el juego romántico, sino un juego absolutamente sesgado por condiciones, reglas de una MLB que hace que esto sea otra cosa. Digamos, la gerencia pasa por lo que comentaba Oscarcito, digamos, la competencia en salario, y eso pasa por lo que les comentaba, pues la caída de la economía de un país, y luego 10.000 restricciones casi que absurdas, que antes eran con los importados, ahora son los importados más los peloteros locales, ¿no? Por aquí te preguntas, Germán. Ajá, dime. John Carrillo dice algo que es perfecto, lo decía hace 20 años. La Liga Venezolana es un circo con payasos prestados. Bueno, pero es todavía más complicado que eso, Carlos, perdón, Oscar, porque es que hace 20 años tú no tenías las restricciones que tenía. Hace 20 años era, no sé, en el 2000, en el 2015 o en el 2013 las restricciones absurdas, tal cual las describe Carlos. O sea, mira, puede lanzar, bien, es más, vienen con lanzamientos. Aquí te doy pitcher. Y son 25 lanzamientos. Tú dices, coño, ¿cómo? Entonces terminas manejando un inventario de lanzamientos, no de jugadores. Bueno, pero no importa. No, y muchas veces, Juanvi, lo tienes que aceptar por varios factores. Por ejemplo, convenios con la Es la gerencia que te toca, es la gerencia que te toca hacer. Yo recuerdo que Félix Dubrón, antes de lanzar esta temporada con Magallanes, porque ya es agente libre, hubo un año que vino con un plan de 3 aperturas y 11 innings. Yo no sé qué es eso, pero vino 3 aperturas y 11 innings. Y Martín Pérez, en un momento en que Magallanes tenía una sólida relación con los Rangers, vino para 3 aperturas, máximo 3 innings en cada una de las 3 aperturas. ¿En qué puede beneficiar eso en la parte deportiva un equipo en el área del Caribe? Pero tenían que hacerlo por las relaciones, ¿no? Pero es complicado. Y la gente poco a poco lo ha venido entendiendo. Yo utilizo mucho una frase cuando el fanático critica a un jugador que no viene a jugar a Venezuela. Bueno, y Germán está ahí, esto me lo tiene que haber escuchado decir 1.000.000 de veces. Le digo, señores, José Altuve no es de Magallanes, José Altuve es de los Astros de Houston, y Elvis Andrus es de los Rancheros de Texas, y Franklin Gutiérrez es de los Marineros de Seattle, hermano. Y eso es algo que hay que aprender, porque eso es así. Es así. De hecho, en esa gerencia de recursos, la verdad es que no tienes equipo, textualmente no tienes equipo, sino hasta el día antes de la temporada. Correcto. Es verdaderamente complicado. Por aquí te dice el mismo Germán, oye, por favor, Carlitos, cuéntanos tu experiencia desde que eras un fanático del béisbol y de Caracas, pasando por tus comienzos en la radio, luego como narrador del equipo Navegantes del Magallanes. Mentira, dice, del equipo más grande del mundo. ¿Qué podías esperar tú, Germán Hernández? Bueno, tú sabes que yo era fanático de los Leones, como les echó el chisme a Oscar hace rato. Y yo iba todos los días al parque. Yo iba también cuando jugaban los Tiburones. Porque me gustaba el béisbol más allá de jugarlo, que tuvimos la oportunidad de jugarlo muchos años con varios compañeros que incluso están por aquí. Me gustaba ir al parque, me gustaba ver el juego más allá de lo que ocurría, me gustaban las estrategias, cómo la gente, los fildeadores se colocaban, la manera de utilizar los lanzadores y todo este tipo de cosas. Y yo siempre he sido partidario de que el béisbol, mientras más lejos lo ves mejor, aprecias más detalle. Entonces, yo no era el fanático común de que, no, yo tengo un abono arriba del dogado. Y cuando sale este bateador me regaló una pelota. No, mis abonos están arriba, casi en el palco de la prensa. Y bueno, y ahí tuve la oportunidad de relacionarme por estar allí todos los días con varios periodistas. Y bueno, gracias a Dios comenzaron a surgir las oportunidades. Tú sabes que mucha gente me dice que si yo era del Caracas, ¿qué es eso de narrar con Magallanes? Que si uno no siente algo. Primero, algo que no nos creen, y eso también te lo puede decir Oscar, que es que cuando nosotros empezamos en este medio, eso se acaba. Eso de verdad se acaba, porque esta es nuestra profesión. Yo no sé si Oscar te puede decir eso. Yo no estoy seguro. No, sí te lo puedo. Oscar tiene un corazón. Sí puede. Oscar no tiene un corazón, tiene un león ahí metido. Yo te doy fe que sí puede decirlo.
Entonces, primero eso se va. Y segundo, si queda alguna duda, pues hace rato lo dije, yo cuando era fanático, era La Guaira, la piedra en el zapato de los Leones. Magallanes ni contaba en esa época cuando yo era fanático. Entonces, nunca, en verdad, la rivalidad Caracas-Magallanes de los 80, en mi opinión, fue desplazada por la rivalidad Caracas-La Guaira, sobre todo en los 80, ¿no? No, y es que uno, o sea, por lo menos en mi caso, que era muy difícil quitarme, o sea, yo no puedo dejar de ser Oscar Prieto, el nieto del fundador de los Leones del Caracas, ni el hijo del gerente. Eso es, o sea, la gente que me escuchaba sabía que yo simpatizaba con el Caracas, a diferencia de él, como le pasa a Carlos con Magallanes y era del Caracas, a Fernando Arriaza, que no era de los Leones del Caracas, sino de los Tiburones de La Guaira. Entonces, hay mucho, pero una vez que uno entra en la cabina, uno entiende que al final, yo por lo menos en mi caso, lo que estaba era describiendo lo que yo veía y cómo yo analizaba el juego. Esos comentarios de fanático, me costó obviamente, porque eso es imposible sacárselo de encima, pero son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y entendiendo además la gente que tienes al lado, porque he tenido la fortuna de contar con unos compañeros extraordinarios, entre ellos con Carlos, con John Carrillo, con Alfonso Álvarez, con Luis Enrique Sequera, con Fernando Arriaza. Ellos mismos te transmiten ese profesionalismo. Pero yo le tenía una pregunta, Carlos, que a mí me preocupa. ¿Por qué hoy en Venezuela hay o sea, han salido tan poquitos, narradores de béisbol? O sea, hoy para conseguir un narrador de béisbol es casi imposible. Es complicado, ¿viste? Es complicado. Te voy a decir mi experiencia. Tú sabes que ya cuando nos estamos poniendo viejitos nos empiezan a invitar a hablar con los chamos en las universidades y en los colegios. Y en las universidades, acá en Venezuela, he notado que sí hay mucho interés por el periodismo deportivo en cualquiera de sus facetas, o por la narración deportiva, o por el comentario deportivo. Hay muchísimo interés, pero me ha llamado la atención cómo el béisbol se ha venido quedando. Tiene razón Oscar, el béisbol se ha venido quedando, no ha generado interés. Pudiera ser porque de todos los juegos el béisbol es el más difícil, sobre todo en lo que tiene que ver con sus reglas. El béisbol, para muchos de los que estamos acá, es una pasión, es nuestro aire, el béisbol, y lo aceptamos tal y como es. Pero hay gente que te dice, no, que eso es muy lento, no, que eso dura 3 horas y media, no, que eso dura 4 horas. Entonces no sabría decir exactamente cuál es la razón, pero sí digo, o sea, estoy completamente de acuerdo con Oscar. Se ha venido perdiendo y hay pocos que de los que vienen, digamos, desde abajo, ¿no? Desde donde nosotros tuvimos el chance de que nos dieran las primeras oportunidades. Carlitos, por aquí te hacen una muy buena pregunta. Me dice José Manuel Febre. Pregúntale a Carlitos quién considera el mejor manager que ha participado en la Liga Venezolana. Wow. José Manuel Febre, gran amigo del Colegio La Salle. José Manuel, el mejor manager. Pues, esa pregunta es extremo complicada, hermano. Difícil. Si te tuviera que decir uno, no sé, pudiera decirte Pompeyo pudiera ser, porque a mí me gustaba, yo tuve la oportunidad de aprender mucho, porque cuando yo comencé en la Liga de Verano, comencé con Pompeyo era el manager, ¿no? Entonces ver a Pompeyo todos los días es un espectáculo y aprendes mucho. Pero, por ejemplo, mira, por aquí tenía algo de los managers. Mira, por ejemplo, mira, ahí escribieron Osvaldo Virgil. Imagínate tú, un caballo como Osvaldo Virgil. Felipe Rojas Alou ganó varios títulos aquí en Venezuela. Felipe Rojas Alou, nada más y nada menos. Buddy Bailey, el antipático Buddy Bailey, ganó un montón de campeonatos y yo creo que incluso merece el Salón de la Fama. Pero posiblemente si me dices que mencione uno, te nombraría a Pompeyo Davalillo. Eso es tan complicado,
Eso es ser manager aquí en Venezuela. Que a Sparky Anderson lo cesantearon aquí en Venezuela. Y a Jim Leyland lo cesantearon aquí en Venezuela. Eso es tan complicado que llega hasta un extremo como eso. A Don Baylor lo cesantearon aquí en Venezuela. Imagínate tú lo complicado que es dirigir una liga como esta. Lo decía Osvaldo Lo que hace Guillén, para... Adelante, Oscar. Lo decía Osvaldo Guillén en una entrevista que le hicimos hace algunas semanas. Mira, que no, de hecho, él le duele mucho no haber podido tener el éxito que él quiso haber tenido en La Guaira, porque los fanáticos de La Guaira debieron haber entendido eso. Osvaldo Guillén estaba manejando La Guaira porque él quería, porque no tenía ningún tipo de necesidad de manejar a La Guaira. Osvaldo Guillén no tiene ningún tipo de necesidad económica de hacer absolutamente más nada en su carrera. Pero él le duele tanto el equipo que él siente o sentía en ese momento que él podía ayudar allí. Y decía, mira, yo fui manager campeón en Grandes Ligas y nunca me fue tan difícil manejar un equipo como en Venezuela, porque tienes demasiados factores, como lo hablábamos hace unos minutos. Un día es algo como que, bueno, hoy yo quiero que Marco Escútaro me juegue shortstop. No, pero Marco Escútaro no puede jugar shortstop porque Marco Escútaro es segunda base y solamente quiere jugar segunda base. En Grandes Ligas le dicen a Marco Escútaro que se ponga un peto y una careta y se la pone. Y eso es así, y eso va a ser así por el resto de la vida. Por eso es tan difícil la liga venezolana. Sin duda. La gerenciar, digamos, desde la correlación de gerencia y planificación de equipo con la gerencia de terreno es absolutamente crítica. Justamente para poder ir hilando de manera lógica cada uno de esos condicionales y que la historia vaya teniendo sentido. Quiero decir, que el equipo vaya permaneciendo ensamblado en el tiempo con esas condiciones es complicadísimo. Entonces, si tienes un manager que se aísla de la gerencia general o la gerencia general se aísla del manager, se generan quiebres. Es verdaderamente complicado, ¿no? Aquí pregunta Mario Mejías. Tengo entendido, te pregunto, sí, Carlito. Dice sí, Mario pero Mejías, tú te imaginas... Dime, perdón. No, que tú te imaginas el nivel de heroicidad que tendrá el próximo manager que en algún momento lleve a La Guaira campeón. Bueno, ese le van a hacer una estatua, hermano. ¿Ah? Sí, hay otros factores que complican a ese equipo, ¿no? Pero sí, ciertamente. Por aquí pregunta Mario Mejía. Lo de los managers es muy complicado. Acaban de nombrar a Willie Horton. Willie Horton fue campeón del Caribe y más malo que Willie Horton, imposible, hermano. De hecho, por eso, quien para mí es el comentarista deportivo número 1 en la historia de este país, Carlito González, le puso el brujo. El brujo hace unas loqueras ahí y ganó la Serie del Caribe. Y si hay algo que al menos yo he aprendido, más allá de que es un buen cambio, es un mal cambio, digo, traer el zurdo, digo, traer el derecho, hermano, yo contra el éxito no voy. Y el hombre fue nada más y nada menos que campeón del Caribe con ese mote de el brujo por lo malo que era dirigiendo. Sí, es así, es muy complicado. Dice Mario Mejía, tengo entendido que Vizquel tiene el mejor averaje de fildeo para un shortstop en la historia del juego. Entonces sería totalmente absurdo e injusto que no fuese electo o que no fuese electo al Salón de la Fama, o es que la defensa no tiene el mismo valor que la ofensiva. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí el año que viene Vizquel entra al Salón de la Fama por varias circunstancias. Más allá de la carrera de Omar, que no tiene discusión, la carrera estrella de Omar Vizquel, como dicen los hípicos, se le presenta la carrera. De todos los que van a ingresar en la papeleta en la próxima votación, me da la impresión de que ninguno ni siquiera se va a poder mantener con el 5%. Ya sabemos lo que ha estado pasando con Clemens y con Bonds, por lo que yo creo que el año que viene es la mejor oportunidad de Omar de ingresar al Salón de la Fama. Pienso igual, si no entra el año que viene, le va a costar entonces unos 2 o 3 años más volver a agarrar porque entran otros factores. Yo creo que Omar, y hablando con gente que vota, uno dice, oye, el espaldarazo que le dio en las votaciones el año pasado, Carl Ravage, John Morosi, se me va el nombre del viejito de ESPN, Peter Gammons también. Son comentaristas que impulsan un poco la balanza y eso puede ayudar a Omar
porque hoy por hoy los jóvenes que están votando, que para votar en el Salón de la Fama tienes que estar escribiendo 10 años de Grandes Ligas, que no vieron además a Omar, porque yo creo que a Omar había que verlo. Las estadísticas defensivas en retroactivo no son lo mejor, porque hoy hay que explicarle a la gente que lo mejor que tienen las estadísticas defensivas hoy en día es que hay demasiadas cámaras que te ponen todos los ángulos, y que eso significa que el range, que es a cómo le llega a la bola un pelotero, se vea medido perfectamente. Eso obviamente influye, y yo por eso a las estadísticas defensivas, a las sabermétricas de 1990 no las tomo en consideración, porque no son fidedignas, no son tan exactas como hoy en día uno podría esperar. Pero es cuestión de criterio. Yo creo que Omar no es un borderline Hall of Fame, sino un jugador del Salón de la Fama. Pero entiendo a los que hasta ahora no han votado por ellos. De hecho, entre ellos un buen amigo como Luis Enrique Rangel, periodista venezolano, no ha votado por Omar porque ha tenido en las boletas que le ha tocado 10 personas por las que ha votado por encima de Omar Vizquel. Vamos a ver qué hace en su boleta de este año, que como bien lo dice Carlos, es una boleta que debería no tener tanta gente. Yo estoy de acuerdo con los dos, Mario, y aquí sí me voy a meter a opinar. Yo siento que Omar, sin duda, esa es mi opinión, ¿no? Sin duda, es un referente del shortstop en la historia de las Grandes Ligas. Estoy de acuerdo también con Oscar cuando dice que hay estadísticas en este momento que están correlacionados con un sistema Doppler. Lo que comenta Oscar es que hoy, tal cual existe el Hawkeye en el tenis, perfectamente se puede medir el último paso a la derecha hasta el primer paso a la izquierda, y entiendes ese concepto de rango. Sin embargo, como dice Oscar, o sea, la verdad es que no considerar a Omar para un Salón de la Fama sería absolutamente injusto, en mi opinión. Es uno de los top 10 sin ninguna duda en la historia en esa posición, sino es que está más arriba. Para mí es 1-2, o Smith o él. Sí, y para mí Omar entra en el 2021. Totalmente. Sí. Pero fíjate tú que el cálculo de range de Smith queda más claro que el de Omar, ¿no? Pero de todas maneras, eran tipos fenomenales, de otro nivel. Para mí incluso es cuestión de gusto. El 1-2 de campo cortos defensivo en toda la historia de las Grandes Ligas es o Ozzie Smith o Omar Vizquel. Si tú crees que es Ozzie Smith, está bien. Y si tú crees que es Omar Vizquel, está bien. Sí, tal cual. Que no esté en el Hall de la Fama, wow, sería un golpe duro a la objetividad de la prensa, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, ¿no? Por aquí hablan de Osvaldo Virgil como uno de los mejores managers de la liga. Oye, yo tuve la oportunidad de jugar con una gran persona, tremendo. Por aquí, José Cedeño, ¿qué te parece? Ajá, fíjate, ¿no te parece que son dos deportes diferentes entre Grandes Ligas y el Caribe, José? Bueno, ya lo comentaron tanto Oscar como Carlos, porque esa pregunta me la hace a mí. Sí, es que son dos historias completamente distintas, ¿no? Digamos, una gerencia planificada, una gerencia donde hilas desde Rookie League y vas desarrollando tus peloteros con procesos de cambio. Digamos, hay un proceso de planificación estratégica, en el caso de Grandes Ligas, y en el Caribe terminamos gerenciando en emergencia. Son dos aproximaciones completamente distintas, una llena de improvisación, la planificación a muy corto plazo, muy poca visibilidad, mucha improvisación en reglas que aparecen, mira, ahora lo paras, o sea, no, hay mucha discrecionalidad por parte te pueden decir, mira, si este jugador puede jugar hasta tal fecha y de repente te llega una carta, paren. Entonces, digamos, el poder planificar se hace sumamente tortuoso, ¿no? Por aquí dicen, a ver, pues, ajá, ¿cuál es el futuro? Buenísima esta pregunta. ¿Cuál es el futuro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? Por aquí me comentan, dado el impacto económico, político
que hoy afecta al país y cómo pues la liga se ha convertido, se ha politizadamente. ¿Cómo avisoran, cómo ven ustedes el futuro de... Buena pregunta. Bueno, los dueños de equipo acá en Venezuela son unos héroes para mí, son unos fenómenos. El año pasado, yo jamás me imaginé que pudiera haber campeonato. Y no solamente, llegó un momento que yo dije, eh, ojalá empiece el campeonato y se termine. Yo ni siquiera quería saber qué iba a pasar en el medio del campeonato, sino que empiece y se termine. Eso para mí ya era un éxito, sí. Pero no solamente empezó y se terminó, sino que en el desarrollo del campeonato, sobre todo en el mes de enero, vimos mucha gente metida en los parques. Vimos a reventar el Parque Luis el Grande de Maracaibo, que teníamos siglos que no lo veíamos. También en Barquisimeto, en Puerto La Cruz. Vimos algunas buenas entradas en la serie Caracas-La Guaira. Es decir, la gente al final terminó dentro de sus posibilidades en una proporción mucho menor a años anteriores, asistiendo al parque. Los circuitos radiofónicos cumplieron, las televisoras cumplieron, los medios de comunicación cumplieron y logramos tener un torneo bastante aceptable de acuerdo a las circunstancias. Vamos a ver qué nos depara este torneo, que solamente por el torneo del año pasado empezó con la OFAC sancionando el torneo y terminó con solamente 2 equipos sancionados. Es decir, que este año debería haber una mejor planificación y ver si el tema salud lo permite, si el tema Venezuela lo permite, pero la liga está trabajando para seguir adelante. La liga tiene más de 73 años de manera ininterrumpida y eso, por supuesto, hay que darle muchísimo crédito a todos los actores de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y Carlos, hay que decir algo interesante y creo que tú mencionas, o sea, hoy por hoy los dueños de equipo, creo que para nadie es un secreto la situación política incluso que viven cada uno de los dueños, porque yo se los voy a decir así de claro y si dicen que yo lo digo voy a decir que fue mentira. Es simplemente, si los dueños de equipos deciden no jugar, fácilmente el gobierno dice, ok, entonces ese equipo se lo vamos a dar a Juan Pérez y que es afecto al gobierno y entonces ese equipo lo va a manejar. Y hoy por hoy los equipos están cuidando que sus bienes no entren en las manos de otras personas. Eso es todo. Y hay que esperar a que pase esta coyuntura en algún momento. Yo espero que en algún momento pase y podamos tener... Eso responde tu pregunta, Bernardito. Yo creo que Oscar fue... Oscar. Dime. Ajá, perfecto. Es que Bernardo hace una pregunta donde tú la respondes perfectamente. No, Oscar no pudo haber sido más franco. Hay una presión política tremenda sobre cada uno de los socios. La pregunta de Bernardo está asociada al dinero que el gobierno le está dando a los equipos. Antiguamente era un apoyo donde tú reportabas el dinero y hoy por hoy es una entrega. Eso compromete más la cosa. O sea, es muy, muy complicado el tema pero fundamentalmente es la salud y la vida de los que se protegen, ¿no? Aquí hay una opinión que te lo voy a lanzar a ti porque está buenísima. ¿Qué opinan de los managers que abren juegos con pitcher relevista? Disculpa, Juanvi. ¿Qué opinan de los managers que abren juegos con pitchers relevistas? Bueno, cada quien tiene su estrategia, ¿no? Yo no le veo mucho sentido, pero si lo usan varios equipos en grandes ligas, incluyendo mi equipo favorito hoy en día, que son los Reyes, bueno, algo bueno debe tener. Eso tiene sentido cuando porque no todos los pitchers son Randy Johnson, no todos los pitchers son Pedro Martínez, no todos los pitchers son Roger Clemens. En cambio, en vez de abrir y lo vimos incluso en Venezuela mucho antes de que pasara a Estados Unidos. Buddy Bailey había un día donde abría con su mejor relevista y ese relevista le daba 2 innings, después venía otro tipo y le daba 2 innings y otro tipo y le daba 2 innings. Y eso es mejor, o sea, para el manager y para la organización decía, mejor yo tengo a un relevista cada 2 innings porque
lo que te dicen los números es que si el abridor le da más de 2 vueltas al line-up, ya el pelotero se ajusta al picheo y puede rendir más frutos. Eso no es que se les ocurrió, no, eso simplemente se ve en los números que te da cada la data, ¿no? Y obviamente, bueno, en la primera vuelta le batean 200, en la segunda vuelta le batean 250 y ya en la tercera vuelta le batean 370. ¿Para qué tú vas a dejar a un lanzador que lo vea en una tercera vuelta si vas a recibir una buena cantidad de hits? Entonces, cuando tú no tienes un buen abridor para ese quinto puesto de la rotación, ¿por qué no utilizar a un relevista bueno que te pueda dar 2 innings y después ir manejando tu bullpen? Claro, ahora tienes que manejar los brazos del bullpen para que no se te gasten en una temporada larga. Tú sabes que Pompeyo hacía eso aquí en Venezuela, ¿no? Pero de viveza. Agarraba y ponía un zurdo ahí inesperado del bullpen, pues ponía un zurdo como abridor. Entonces venía el manager y hacía su line de derecho y el zurdo tiraba un inning, en el segundo venía el derecho y ya había destrozado la estrategia del line-up del otro equipo. Lo hizo, pero un montón de veces. Ahí está el sueño de un sabermétrico, y me encanta, Oscar, verte tan involucrado con, digamos, la posibilidad de entender los números para generar una probabilidad de ocurrencia o para prever, para poder tratar de acertar una probabilidad de ocurrencia. El sueño de un sabermétrico es que la batería nunca se ajuste a un pitcher, que siempre sea el primer turno, que lo estás viendo por primera vez, ¿no? Ahora, es sumamente complicado por lo que les comentaba, ¿no? Por el manejo de inventarios de innings que tienen y lo que comentaba ahorita Oscar, que luego si llegas a posiciones especializadas y puedes terminar agotando o usando excesivamente a algún otro. Pero ciertamente el sueño de un sabermétrico es poder generar la sorpresa y evitar que se genere un patrón de repetición que hagan que esa figura sea predecible, porque eso es lo que pasa, pues ya lo lees y ya más o menos entiendes, me abrió con esto en este turno, y hay bateadores que son insignes en leer patrones. Magli Ordóñez en su momento, Miguel, bueno, creo que mejor que Miguel Cabrera, ninguno. Miguel Cabrera hace que los pitchers le pichen a él en el turno que es importante. Entonces, digamos, hay una correlación de estadística, capacidad de predecir y pues generar sorpresa, que es lo que tú quieres en el juego, ¿no? Carlitos, por aquí me preguntan, y se los voy a confesar, me preguntan, oye Juan, ¿por qué no le dices a Carlitos que nos diga cuál es su equipo de ensueño cuál sería el equipo desde los 70 hasta esta fecha, ¿no? Bueno, les comento que habíamos hecho Carlos hizo anoche una selección de primeras bases, segunda base, y bueno, lo íbamos a montar en el Zoom como cuestionario, no nos terminó dando tiempo, pero bueno, Carlito, alguien espontáneamente del público te pide cuál sería ese equipo tuyo, y después, Oscarcito, voy preparando el tuyo, porque esto este debate va a estar bueno. ¿Cuál sería el equipo? Esa pregunta la hizo mi hermano Sergio Carrillo, que lo estoy viendo aquí. Sí. Mi hermano del colegio La Salle de la Colina, por aquí lo estoy viendo. Mano, un abrazo, saludos. Yo le mandé anoche a Juan Vicente 5 por posición y quiero aclarar que es desde 1970, ¿ok? Que fue lo que acordé con Juan Vicente. Por ejemplo, aquí no va a aparecer Camaleón García, por ejemplo. Que sería, ni Vidal López tampoco. Ni claro. Vidal López. Entonces, esto es más o menos, le voy a decir 5 por posición porque esto es muy complicado. Es más, ayer Juan Vicente protestó como 3 o 4 de mis elecciones apenas cuando se la estaba pasando. Mira, los receptores, insisto, de 1970 para acá, y no estoy colocando peloteros importados, y no es en un orden, los voy a decir como me fueron apareciendo. Yo creo que tendrían que ser Baudilio Díaz, Alex Delgado, Ramón Hernández, Eduardo Pérez y Clemente Álvarez, ¿ok? Los primeras bases... Aquí fue mi primera protesta, ¿no? Aquí pregunté, primera protesta, sí. ¿Dónde me deja un Henry Blanco? Primera protesta de Juan Vicente. Después me protestó como 2 más. No, esta protesta sí es válida porque él me dijo, yo metería a Henry Blanco en vez de Clemente, pero después me dio
3 jardineros, pero no me dijo por quién, que eso es lo complicado. Mira, primera base del 70 para acá, yo creo que podemos mencionar, obviamente, al Gato Galarraga, que hoy está de cumpleaños, Carlos Quintana, un bateador, pero impresionante. Ernesto Mejía, en su participación con las Águilas del Zulia y su historia, al punto de que es el pelotero de las Águilas con más honrones en la historia y que volteó la brisa un montón de veces. Un campo que es imposible, era un honrón, Mejía un honrón a cada rato. El Chalao Méndez, porque es uno de los mejores primera bases defensivos que recordamos, además fue un bateador tremendo. Y la posición que más jugó el Cachi Salazar fue la primera base, y el Cachi Salazar está muy bien ubicado en cuanto a jonrones y empujadas en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En segunda base, para mí, Marcano Trillo, Marco Escútaro, por supuesto que entra en esta selección, Norman Carrasco también, y los otros serían Luis González, un pelotero no muy nombrado, pero que también hizo historia con Caribes de Oriente, luego de Anzoátegui, y coloqué a José Altuve por lo que significa José Altuve, y porque los 3 años que jugó José Altuve en Venezuela, incluso llegó a tener una temporada donde pegó 80 hits, que es una cantidad realmente importante. Shortstop, bueno, para darnos banquete, con David Concepción, con Luis Ojo, con Omar Vizquel, con Álvaro Espinosa y Alex González. Insisto, aquí hay muchos que se están quedando afuera, ¿no? Eso ustedes ahora se encargan de agregar. Mira, aquí tienen mira, para que está. vayan votando ustedes y después comparamos. Voten ustedes ya. Gracias, Miguel Acho, qué maravilla. Aquí tienen en pantalla, vayan votando y después que lo vaya contando Carlito, después Oscar y después vemos cotejamos contra esto. Ok, en tercera base, Leonardo Hernández, Edgardo Alfonso, Jesús Alfaro, Pedro Castellano, y el caballo, lo que más jugó en Venezuela fue tercera base, Miguel Cabrera. Mira, rapidito aquí, Vizquel 66% y 33% Concepción, los únicos con votos, Vizquel y Concepción. Por supuesto que el viejo truco para poner más peloteros, el bateador designado y el utility, tú sabes, para ampliar un poquito más. Entre los utility, mira, unos de lujo, con César Tobar, Tomasito Pérez, el Hacha Castillo, que jugó un montón de posiciones, Luis Salazar y Eddie Díaz, serían de los 70 para acá. Entre los designados, bueno, Eliezer Alfonso, Alexander Cabrera, Luis Jiménez, Luis Raven y Roberto Zambrano. Y en los jardineros puse una lista de 10 con Robert Pérez, Raúl Pérez Tobar, el gran Vitico Davalillo, Teolindo Acosta, Ángel Bravo, Osvaldo Olivares, René Reyes, Antonio Armas, Bob Abreu y Andy Chávez. Los lanzadores para mí, del 70 para acá, Giovanni Carrara, mira, se me chispoteó y puse aquí a Diego Seguí, pero Diego Seguí importado. Giovanni Carrara, Juan Carlos Pulido, Luis Peñalver, Roberto Muñoz, Edwin Hurtado, Luis Leal y Wilson Álvarez. Y entre los lanzadores, ¿cuál fue ese que dijiste de segundo? Juan Carlos Pulido, hermano. Ajá. Y entre los relevistas, generalmente... Aquí tengo que hacer público mi otro reclamo. Mi otro reclamo es Juan Francisco Castillo, en ese set de abridores, ¿no? Sí, no, es que si no te vas a meter un lío tremendo, ¿no? Ya no me pero bueno, pero como yo en esta lista puse a Seguí, a Odell Young y a Dixon, podemos poner a Juan Francisco y a Ramón García, ¿no? Que fueron parte fundamental del Magallanes de los 90. De ese equipo de Magallanes, sin duda. Sí, los relevistas es un poco más complicado porque generalmente acá hay muchos relevistas importados, Hassan Pena, Altamirano y Santos Hernández, los 3 marcaron época, pero bueno, tenemos que colocar al guapo, a Richard García, a Francisco Butó, a Juan Carlos Gutiérrez y bueno, Víctor Moreno, que siempre fue un caballito de batalla. Este es más o menos el ejercicio que me lanzó de sorpresa anoche Juan Vicente, y que bueno, allí más o menos, digo más o menos porque lo bueno de todo esto es que empiezan a agregar nombres y todos tienen argumentos. Fíjate, por ejemplo, acá me agregaron ya a Luis Mercedes y a Julio Machado. Se me olvidó a chispotear el Kid Rodríguez, Jeremy González, que fue abridor y fue relevista, Carrara, que fue un fenómeno abriendo y cerrando, Roberto Muñoz, que fue un fenómeno abriendo y cerrando. Entonces, bueno, pero es un ejercicio bien complicado, hermano, no es tan fácil. Oquita, ¿qué tienes por ahí? Cuéntanos.
No, yo estoy de acuerdo con la mayoría de los que dice. O sea, para mí el catcher, para mí es Baudilio. Para mí el mejor catcher que ha pasado por la liga, Galarraga. Yo no puse a Scooter, yo puse a Norman Carrasco, Alfaro en tercera, Vizquel en el short, Robert Pérez, Vitico de Avalillo y Raúl Pérez Tobar. Abridores, pitcher. No, tiene que estar Hurtado, Carrara. Creo que Lugo tiene que estar. Son de esos lanzadores que creo que vimos, y Juan Carlos Pulido, por supuesto. ¿Sabes que Juan Carlos Pulido, Carlos Feo es uno de los peloteros favoritos de Carlos, ¿verdad, Carlos? Así mismo es, así mismo es. Tremendo lío nos metió Sergio Carrillo aquí con esta pregunta, hermano. Está bien. Hay otra, o sea, en el esto, déjame ver. Lanzamos entonces ahora primera base. Vamos a ver qué nos dicen de la primera base nuestra muy especial audiencia. Por cierto, hay un tema con varias anécdotas hablando sobre Leonardo Hernández, que lo nombró Carlos Feo, que hubo dos cambios importantes que se hicieron en Caracas. Caracas salió de César Tobar y de Vitico Avalillo en el mismo cambio. Y salió de Leonardo Hernández también, justo antes de que Leonardo explotara con los Tigres de Aragua. Y se lo preguntábamos a la persona que hizo los cambios, y salió de Marcano Trillo también, por cierto. Ya Marcano Trillo siendo Grandes Ligas. Con Vitico y César Tobar, que de hecho los mandaban en taxis distintos, cuando no había autobuses, sino que los equipos se enviaban en taxi. Oscar Prieto Ortiz los enviaba en taxis distintos para que al menos asegurarse que uno llegara al juego. Y un poquito mal comportado ellos. Y Leonardo Hernández, a pesar de que se sabía que iba a ser un buen pelotero, la junta con Andrés Galarraga a la gerencia no le parecía la mejor, y por eso deciden separarlos. Y bueno, Andrés se convirtió en el pelotero que fue, y bueno, Leonardo fue un pelotero excepcional en Aragua. Sí, de hecho Leonardo también, ¿no? Sí, Leonardo fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano en la última elección. Bueno, quedó Andrés en primera base, sin ninguna duda. Vamos a ver los catchers, cómo resulta, ¿no? Quedó Andrés como por 78% en primera base, y Mejías también tuvo, y Quintana también tuvo unos buenos botones, y definitivamente sí. Yo creo que Baudilio en este caso tiene un peso muy importante, ¿no? Además yo ahí me robo tu expresión, Ojercito, Baudilio fue una dama, Baudilio fue un caballero constantemente, ¿no? La verdad es que esa generación eran tipos increíbles. Hay que recordar ese accidente. Muchos recuerdan, e incluso dicen que es que el accidente se da porque no estaba jugando, y sí, hubo un problema entre Baudilio y el manager en ese momento, Phil Regan, y bueno, Baudilio decidió irse a su casa, pero nadie iba a pensar que Baudilio se iba a montar en la parabólica, a moverla 5 grados y bueno, perder la vida. Esas son de las cosas. A mí cómo falleció Gonzalo Márquez, y hace 2 años lo de Castillo y Balbuena, son de esas muertes que nos pegaron en su momento. Porque de verdad, incluso uno dice, bueno, son cosas que tal vez hubiesen podido evitarse, pero así es la vida, ¿no? Sí, bueno, terminamos con cuál es el equipo de béisbol favorito. Y fíjate que la votación está ahí. Vamos a ir viendo qué aparece. Pero Luis Alejandro tenía su gorra escondida ahí. Bueno, y la camisa, ¿no? Todo, suéter, pero mira, todo. Vale, aquí esto terminó en un empate. Imagínate. Mira, esto terminó en un empate entre caraquistas
y magallaneros, ¿no? Pero importante la participación de los guairistas en esta reunión, qué maravilla. Eso es lo que te iba a Bueno, decir. y por un par de águilas por ahí. Mira, yo conozco, de los que están aquí, conozco a 4 tiburones por lo menos, y eso se reflejó ahí en la votación. Sin duda, sin duda. Oye, Carlos, de verdad que un rato. Carlos, Oscar, gracias por incorporarte, exalumno, promo 25, y pues continuando esa herencia de béisbol que lleva en su familia, ahora no del terreno de juego, pero sí tras los micrófonos, eso es muy difícil emularlo. Cuando exaltaron a mi papá hace unos meses al Salón de la Fama del Caribe, decía, mira, esta barra es imposible emular porque los dos terminaron en el Salón de la Fama del Caribe, tanto Oscar Prieto Ortiz como Oscar Prieto Párraga. Hoy por hoy es complicado, pero te digo, son cosas que creo que tenemos mucho que hablar. Carlos de hecho, tiene, y yo creo que en una próxima oportunidad, anécdotas tenemos miles, y a la gente que le gusta el béisbol y a la gente que le gustan los caballos, que el señor acaba de empezar un proyecto que se llama Caballos y Béisbol, que está muy, pero muy bueno. Los recomiendo que lo sigan en las redes, porque de esas dos cosas, el señor Carlos Feo, que es mejor comentarista que narrador, y como narrador es extraordinario, lo tiene ahí, pueden seguirlo ahí en Caballos y Béisbol. Vale, Oquita, gracias por estar aquí. Yo creo que ahora te toca a ti. Estás empezando tu carrera, y una carrera que es larguísima. ¿Cómo es que se llamaba el comentarista de White Sox? De Chicago Cubs, que cantaba el Take Me Out to the Ball? Harry Carey. Imagínate todo lo que le queda a ustedes por delante, ¿no? Pero ciertamente maravilloso tu aporte y tu participación. Esta es tu sala y tu gente. Agradecer a toda la gente de La Salle que nos acompañó hoy, y por supuesto y amigo, por aquí veo al Popi Hernández que estuvo con nosotros, gran jugador, fanático, tremendo jugador de softball, y a todos, el doctor Mario Mejía, qué maravilla que participó con nosotros, y las muchachas, hubo representación importante del gremio femenino, María Elvira, Noli, por ahí estuvo también nuestra gurú del dominó, Gladys Hernández, de verdad que súper agradecido. Entonces, bueno, gracias, Carlitos, por acompañarnos. Tuvo Mercedes Hernández también, que Mercedes fiel a todos los subsantiagueros. Gracias, Carlos, de verdad que fue divino. Por aquí me dicen, mira, esto fue solo un abreboca, hay que hacer otro, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a pensar esto, Carlitos me dijo, ya tú vas a ver que van a salir 2 o 3 más. Bueno, ciertamente están pidiendo que sigamos para una próxima conversación de béisbol, porque da para muchísimo, ¿no? Abrazos, los esperamos entonces el sábado. Pasamos de béisbol y de esta conversa tan grata, y que de verdad tiene muchísimo más para cortar, a una conferencia de manejo, digamos, justo lo que hablamos al final, la adaptación al cambio, la resiliencia, con otro exalumno del colegio, Jacques Giraud, un conferencista internacional que pues tiene mucho que brindar. Abrazos a todos, gracias Oscar, gracias Carlito, nos vemos en la próxima. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanmi. Un placer. Gracias, Oscar. Gracias a todos los amigos lasallistas que se conectaron. Gracias a mi hermana que estuvo por aquí también. Gracias, Juanmi. Un placer. Y bueno, tómale la palabra a Mario, ¿vale? Para que tengamos una segunda oportunidad, ¿vale? Con gusto. Será un placer. Tu casa. Gracias, Juan.